Hola, ¿qué tal, mutantes e inhumanas? Bienvenidos a los cómics de mi vida, la nueva sección que vais a ver en el canal muy a menudo, ¿de acuerdo? No es la primera vez que hablo de cómics que me han gustado, ¿vale? De hecho, creo que hay varios vídeos ya en el canal. Voy a renombrarlos, ¿de acuerdo? Veréis que las miniaturas pues se cambiarán y los títulos un poquito también de los vídeos pasados. Pero hoy empieza oficialmente, digamos, esta nueva sección que me hace muchísima ilusión. ¿Y de qué cómic vamos a hablar hoy? De la última cacería de Kraven. Para mí, uno de los mejores cómics que ha tenido jamás Spider-Man, ¿vale? Spider-Man, personaje que se le es conocido por su cachondeo, su buen rollo, ¿no? Sus chistes y tal, pero es que verdaderamente en esta historia vemos una historia muy adulta, muy cruda. Si no os habéis leído el cómic y lo queréis leer, os recomiendo realmente que cuando llegue un momento que veas que ya te estoy explicando la historia, mejor dejes el vídeo. Si no, vas a disfrutarlo muchísimo. Y si ya lo has leído, lo vas a vivir de nuevo de una forma espectacular. De entrada os voy a decir que tengo varias ediciones de este cómic, ¿vale? Normalmente los ¿no? Los cómics más molones suelen tener varias ediciones diferentes. En este caso tengo tres, ¿vale? La que sacó Panini, que es pues de un formato de tapa dura increíble, ¿vale? Súper recomendable. De hecho, creo que se ha reeditado unas cuantas veces y podéis encontrarlo en vuestra librería favorita, Akira Comics, por ejemplo. Si estáis haciendo una de las colecciones que os he recomendado en el canal, la de Salvat, pues también lo tenéis. Pero yo la primera vez que leí este cómic fue con estas grapitas de la etapa de Forum. No las compré en su momento, porque esto creo que es a finales de los 80, y entonces todavía era muy pequeño, pero sí que en los 90 recuerdo haberlo comprado, bueno, mis padres no haberlo comprado en un mercado, ¿no? En un mercado. Los mercados, ojito, porque a veces te encuentras joyas, ¿vale? Id de vez en cuando a chafardear un poquito, porque realmente te encuentras cómics muy baratos que molan bastante. Y la verdad es que este cómic, te tiene que marcar, ¿vale? De hecho, creo que marcó una época, en los años 80 se hacían cómics súper adultos y de hecho, aunque fuesen niños, ¿no? Los que comprasen cómics también, ¿no? Aparte de adolescentes y tal, los niños leían cómics adultos que tenían mensajes bastante crudos y lo disfrutaban, ¿no? Y no había ese miedo que hay ahora por hay que ver, a los niños hay que venderles una cosa, tal, cuidado con la clasificación R, por ejemplo, ¿no? Pues aquí esto, si no es clasificación R, le queda poco. Pero bueno, en la sección de hoy os voy a hablar de toda la historia, no solamente de la historia de dentro del cómic, sino de cómo se formó el TVO. Si os gusta este tipo de vídeos, por favor, dejadlo en los comentarios, dadle un like a este vídeo y suscribíos. Si os suscribís, yo entenderé que realmente os mola muchísimo este contenido. Pero antes de empezar, me gustaría recomendaros algo. Esta web donde podéis encontrar camisetas increíbles de todos los personajes habidos y por haber. De Spider-Man hay muchísimo, de verdad. Podéis encontrar de todo. Os dejo el link en la descripción y el código de descuento. No os vais a arrepentir, ya que los envíos son muy rápidos y es mundial. Si gracias a ese link pilláis camisetas, ayudaréis muchísimo al canal. Bienvenidos, mutantes e inhumanas, a los cómics de mi vida. En los años 80, el cómic de superhéroes había alcanzado la cumbre de su viaje hacia los temas adultos y oscuros, con obras como Watchmen, El regreso del Caballero Oscuro o el tratamiento que Frank Miller imprimió a Daredevil durante su etapa en la serie del abogado ciego. Era cuestión de tiempo que grandes autores quisieran llevar ese tono serio y maduro a otros personajes, y pocas veces eso se consiguió con la eficacia y brillantez con la que Jean-Marc DeMatteis y Mike Zeck lo hicieron en estos episodios que ahora conocemos como la última cacería de Kraven. En 1987, DeMatteis era un guionista joven pero curtido que tenía una imagen que no se le iba de la cabeza, la visión de un superhéroe saliendo de su tumba después de haber sido dado por muerto y enterrado. Ahora que por fin el medio de los superhéroes estaba contando historias adultas y oscuras, parecía el momento idóneo para que DeMatteis pudiera desarrollar aquella imagen que le perseguía e intentó llevarla a cabo en alguna de las colecciones a las que estaba vinculado. Sin embargo, las cosas no iban a ser sencillas. Lo intentó con el Vengador de Marvel Wonder Man, pero su editor Tom DeFalco se negó en redondo.
pasó luego a DC, donde le presentó al editor Len Wein una versión algo más desarrollada de la idea. Se trataba de una historia en la que el Joker creía haber matado y enterrado a Batman, y en la que el payaso, libre de su antagonista absoluto, recuperaba la cordura y empezaba a vivir una vida normal. Algo que se mantendría hasta que Batman saliera de su tumba y demostrara haber sobrevivido. Pero la propuesta tampoco entusiasmó en la distinguida competencia. En ese momento estaban a punto de sacar a la calle La broma asesina de Alan Moore, y los editores vieron demasiadas similitudes con la idea del guionista británico. DeMatteis vuelve entonces a Marvel para convertirse en guionista fijo de Espectacular Spider-Man, donde sus editores, Jim Owsley primero y Jim Salicrup después, muestran interés por la idea. Más aún, son los tiempos en que la boda entre Peter Parker y Mary Jane Watson acaba de producirse, y los editores deciden utilizar la historia de DeMatteis para hacer un parón en las series arácnidas que le permitía adaptarse a su nueva situación. Así, la historia del personaje que vuelve de la tumba va a ocupar todas las cabeceras arácnidas durante 2 meses, con un total de 6 entregas y permitiendo así la necesaria pausa a sus autores habituales. Para el desarrollo de su historia, DeMatteis había pensado utilizar un villano nuevo, desarrollado ex profeso para su trama, pero cayó en sus manos la enciclopedia oficial del universo Marvel y casualmente leyó la ficha de Kraven el Cazador. Un dato que hasta entonces había pasado por alto casi todo el mundo saltó sobre él. El cazador era ruso. Ese dato hizo venir a la cabeza del guionista uno de sus referentes literarios básicos, Fyodor Dostoyevsky, autor de novelas como Los hermanos Karamazov y Crimen y Castigo, y uno de los autores que, según DeMatteis, mejor han retratado las contradicciones humanas en literatura. Al conectarle con la literatura rusa y los personajes de Dostoyevsky, su percepción del villano cambia y ya no le parece irrelevante. Ahora puede entenderle, sabe por qué se mueve y ve cómo toda la historia se puede contar desde su punto de vista. DeMatteis construye en la trama una versión radicalmente distinta y potente del clásico villano. Este Kraven, o Kraven, no es un bufón, ni un torpe. Se nos descubre que pertenece a una larga y honorable estirpe familiar, a la que desea restaurar la dignidad y que asocia lo natural al honor y la sociedad humana a la corrupción y a la maldad. Es claramente un enfermo mental, pero el autor consigue retratar su trastorno con una verosimilitud aterradora, que dota a la historia de una atmósfera oscura y opresiva, capaz de hacernos percibir a Kraven como un villano verdaderamente peligroso y vinculado íntimamente a Peter Parker. Por lo que respecta al apartado gráfico, el escogido para dibujar la historia es Mike Zeck, un artista brillante con el que el guionista ya había trabajado con estupendos resultados en la serie del Capitán América, y que será entintado por Bob McLeod, artista veloz capaz de compensar la a menudo excesiva lentitud de Zeck. DeMatteis dice del dibujo de Zeck que es fluido, energético y profundamente emocional, perfecto para una historia que requiere un acercamiento distinto a lo visto habitualmente en la serie del Hombre Araña. De la colaboración de Zeck y DeMatteis en Capitán América llega también otra influencia para la última cacería, la presencia del villano Alimaña, que aportará un tercer punto de vista a la historia más allá del de Peter Parker y el del propio Kraven. Atención, porque ahora vienen ya los spoilers. La historia de la última cacería arranca en una noche oscura y lluviosa, mientras Spider-Man acude al funeral de Joe Face, un vulgar delincuente de segunda fila que a veces era su confidente. Kraven se prepara a conciencia para lo que parece ser su última batalla contra Spider-Man. Algo dentro de él le mueve hacia un destino fatal y oscuro y le vuelve más temible y determinado que nunca. Usando todas sus dotes como cazador, Kraven consigue localizar a Spider-Man y derribarle con un dardo tranquilizante. Pero esta vez no hay segundas oportunidades, ni largas peroratas de planes futuros. Kraven apunta su rifle y sencillamente dispara al aturdido Spider-Man. El trepamuros ha sido derrotado, aparentemente ha muerto, y vemos como en las últimas viñetas del primer episodio, Kraven le entierra en una tumba bajo tierra. El segundo episodio arranca con Kraven vestido de Spider-Man a los pies de la tumba del Hombre Araña. Va vestido como él, y es que Kraven cree que solo tomando el lugar de su enemigo, convirtiéndose en él, podrá superarle y vencerle. Por su lado, en las cloacas de Manhattan, Alimaña acecha, pero tiene un nuevo enfrentamiento con Spider-Man. Mary Jane, por su lado, se muestra intranquila porque Peter no vuelve a casa. Decide salir a buscarle, pero solo consigue ser acosada por un par de abusones que son brutalmente apalizados por Kraven vestido de Spider-Man. Mary Jane no sabe quién hay bajo el traje arácnido, pero sabe que no es Peter. En el tercer capítulo, la versión oscura de Spider-Man, que es en realidad Kraven, continúa enfrentándose a criminales vulgares que son rápida y brutalmente derrotados.
soldados. Ajeno aún a todo esto, Alimaña se sigue haciendo fuerte y sus ataques son cada vez más evidentes y llamativos hasta que llama la atención de Kraven, que ve en atrapar a la criatura su prueba definitiva. Solo si consigue superar a Alimaña, sentirá que ha logrado superar a su enemigo y ser mejor que él. La caza comienza y ambos rivales tendrán una brutal pelea en la que Kraven saldrá victorioso. Una vez más, ha vencido. Pero una mano surge de la tumba de Spider-Man. Peter está vivo. El cuarto capítulo nos narra cómo Peter despierta en su tumba acosado con pesadillas que le nublan la razón. Kraven le ha matado, le ha vencido y la muerte ha venido a por él. Pero Peter sabe que a quien Kraven ha matado es a Spider-Man, y Spider-Man no es nadie. Es una máscara, un nombre bajo el que se oculta Peter Parker. Un hombre normal a quien el destino le otorgó una enorme responsabilidad. Y es Peter quien tiene la fuerza necesaria para salir de la tumba y volver con su querida Mary Jane y todos sus seres queridos. Porque lo importante no es la máscara, es el hombre. Peter sale de la tumba y descubre que ha estado nada más y nada menos que 2 semanas enterrado. 2 semanas que Kraven le ha robado y en las que ha estado matando en su nombre. Pese a su debilidad y el trauma que ha conllevado el enterramiento, Peter lo tiene claro. Debe de ir a por Kraven de una vez por todas. En el quinto capítulo vemos como Spider-Man y Kraven se encuentran cara a cara. Peter está furioso, quiere machacar a Kraven, pero este no se resiste. Ya ha ganado, ha conseguido su objetivo y ha demostrado que es mejor que él. Kraven conduce a Peter hasta el sótano donde tiene atrapado a Alimaña y le libera para que pelee con Spider-Man. Peter, tremendamente debilitado por los acontecimientos, no consigue derrotarle y la criatura está a punto de acabar con él, pero Kraven no lo permite. Libera a Alimaña y empuja a Spider-Man a que vaya a por él. El trepamuros promete volver a por él, pero Kraven sabe que no será necesario. Ha recuperado la paz, ha conseguido su objetivo, ya no le queda nada por hacer y finalmente Kraven decide suicidarse. En el sexto episodio, Peter persigue a Alimaña por las cloacas. Bajar de nuevo bajo tierra es una tortura para él. Los recuerdos de su reciente enterramiento le persiguen. Pese a ello, consigue alcanzar a Alimaña. Sin embargo, su objetivo no es capturarle, sino detenerle para que reciba ayuda. Peter no ve el monstruo, sino el hombre que está atrapado bajo él. ¿Por qué? Porque esa es la esencia misma de Peter Parker, un hombre optimista y luchador que nunca se rendirá hasta volver de nuevo a la luz que pertenece y a la que llevará consigo incluso a sus más desgraciados enemigos. Y hasta aquí la historia. La última cacería de Kraven es, en cierto modo, la versión arácnida del Daredevil Born Again, pero precisamente el hecho de que Peter Parker sea un personaje mucho más luminoso que Matt Murdock es lo que hace que la oscuridad de esta historia impacte con mayor medida. La última cacería es la historia de cómo Spider-Man es derrotado, pero también es la historia de cómo Peter renace desde su derrota, y lo hace gracias al hecho de que es humano, de que es un hombre debajo de la máscara que no es un dios ni una carcasa vacía, solo un hombre bueno que intenta hacer lo correcto y que nunca y bajo ningún concepto dejará de luchar para volver a estar al lado de aquellos a los que ama. La luz y la fuerza de Peter se contraponen a la oscuridad de Kraven, un hombre solo, perdido en busca de viejas glorias del pasado que siempre se le escapan de entre los dedos. DeMatteis nos lo presenta como alguien mentalmente enfermo, donde la obsesión por el trepamuros es la mayor expresión de dicha tara mental. Sin embargo, y pese a su locura, este es un Kraven orgulloso, obsesionado, apegado a unos ideales de nobleza que nunca hubiéramos imaginado en él. Loco, sí, como una chota, pero noble al fin y al cabo. La oscuridad de la última cacería de Kraven es precursora de personajes como Venom y de muchas historias de ambiente opresivo que llegarían en los años 90, pero que rara vez conseguirían el nivel de intensidad que encontramos en este cómic. En definitiva, la última cacería de Kraven es un obligado para cualquier fan de Marvel. Debéis de tener este cómic, de verdad. Os va a encantar, aunque os haya explicado un poquito cómo va, seguro que lo disfrutáis muchísimo. La verdad es que luego se ha intentado volver a contar una historia adulta de Spider-Man y tal, ¿no? Con la vuelta al negro, que está muy bien, me encanta esa historia, pero realmente no se ha vuelto a llegar al nivel de esta gran historia del trepamuros, ¿de acuerdo? Para los que piensen, joder, pues si se suicidó Kraven, como es que lo hemos visto en los cómics, bueno, sí que es verdad, esto es Marvel, ¿no? Y resucita todo Kiski. Pero sí que se intentó durante muchos años tomar en serio esa muerte y en vez de Kraven, los que querían cazar a Spider-Man eran sus hijos, ¿vale?
y hasta que, bueno, sí que es verdad que hace unos años pues resucitó el personaje. Bueno, mutantes inhumanas, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, un like así de grande y yo estaré encantado de seguir con esta sección, con esta serie de cómics de mi vida. Por cierto, ¿cuál es el cómic de tu vida? Déjamelo aquí en los comentarios, quiero saber cuál es el cómic que más te ha marcado. Si sois nuevos en el canal, suscribíos porque cada semana cuelgo vídeos a cascoporro. Mi nombre es Dani Laji, nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye. ¿Cómo quema? ¿Cómo quema? La cosa está que arde. Fijaos en esta locura. Hot Toys ha lanzado esta figuraca, esta armadura tamaño real de Iron Man en Endgame con el nanoguantelete. ¿Cuánto cuesta esto? Pues cuesta cualquier matrimonio, porque claro, vas a poner a Iron Man en tu casa con todas las luces del mundo, con una super armadura